A lo largo de nuestra vida, nos encontramos con personas y situaciones que despiertan en nosotros emociones intensas. A veces, la impaciencia, la ira o la frustración nos dominan, y sin darnos cuenta, culpamos a los demás por lo que sentimos. Pero, ¿y si lo que nos molesta de los demás fuera un reflejo de algo dentro de nosotros mismos? En las enseñanzas budistas, se dice que nuestras interacciones con los demás son como mirar en un espejo. Lo que nos irrita, molesta o incluso nos enfurece en los otros es una proyección de aspectos internos que aún no hemos aceptado o comprendido. Esta idea nos invita a dejar de culpar a quienes nos rodean y, en su lugar, a explorar lo que esas emociones nos están enseñando sobre nuestra propia naturaleza. Imagina que alguien cercano es impuntual y eso te llena de frustración. Esa emoción no surge únicamente de la acción del otro, sino de lo que representa para ti. Tal vez refleja un deseo de control, una necesidad de sentirte valorado o incluso el recuerdo de experiencias pasadas donde te sentiste ignorado. Si observamos con atención, nos damos cuenta de que el problema no está fuera, sino dentro de nosotros. El Buda enseñaba que cada encuentro humano es una oportunidad para aprender y crecer. Las emociones negativas que emergen son como luces de advertencia, señalando áreas de nuestra mente y corazón que necesitan ser atendidas. En lugar de luchar contra esas emociones, el budismo nos invita a acogerlas con curiosidad. ¿Por qué esta situación me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada o herida? Una historia clásica del budismo cuenta que un monje era constantemente criticado por otro miembro de su comunidad. En lugar de enojarse, el monje decidió observar cómo se sentía y descubrió que las críticas revelaban su propio miedo al rechazo. Comprendió que el problema no era el otro monje, sino su apego a la aprobación externa. Esta realización le permitió liberarse de su miedo y encontrar tranquilidad. Este enfoque no significa aceptar comportamientos dañinos o permitir que otros nos traten mal. Más bien, se trata de reconocer que cada interacción difícil puede ser un maestro disfrazado, mostrándonos las áreas donde todavía tenemos trabajo por hacer. No se trata de justificar al otro, sino de transformar nuestra percepción para que cada experiencia nos acerque a la libertad emocional. Si reflexionas sobre las personas que más te molestan, intenta verlas como espejos. Pregúntate qué te están mostrando sobre ti mismo. Este ejercicio no es fácil, pero con práctica, notarás que tu reacción ante los demás cambia. En lugar de sentirte atrapado en el juicio o la ira, experimentarás una sensación de curiosidad y apertura. Y ese es el primer paso hacia la paz interior. El budismo nos enseña que nuestras emociones no son simplemente respuestas al mundo exterior, sino reflejos de nuestro interior. Cada vez que algo nos afecta profundamente, ya sea de forma positiva o negativa, nos está hablando más de nosotros mismos que de la situación o la persona en cuestión. Este principio, aunque difícil de aceptar, es una clave poderosa para el crecimiento personal y la liberación emocional. La proyección ocurre cuando atribuimos a otros cualidades o defectos que en realidad residen dentro de nosotros. Por ejemplo, si alguien nos parece egoísta, es posible que esa percepción sea una señal de que hay aspectos de egoísmo en nosotros mismos que no hemos reconocido o que intentamos reprimir. Tal vez nos incomoda ver ese comportamiento porque nos recuerda algo que hacemos, pero no queremos aceptar. Las emociones intensas como el enojo, la envidia o el desprecio son especialmente reveladoras. Si constantemente criticamos a alguien por ser arrogante, podemos preguntarnos, ¿hay momentos en los que yo también busco ser el centro de atención? O si nos irrita la falta de organización de otra persona, quizás sea porque hay una parte de nosotros que anhela estructura, pero no siempre logra alcanzarla. El Buda explicó que nuestra mente tiende a proyectar sus deseos, miedos y conflictos internos en el mundo exterior. Es como si viéramos la realidad a través de un cristal teñido por nuestras experiencias y creencias. Este cristal no nos deja ver a las personas como realmente son, sino como las interpretamos desde nuestra propia historia. Reconocer esto es el primer paso para romper el ciclo de la proyección. Un ejercicio budista que puede ayudarnos a identificar nuestras proyecciones es prestar atención a nuestros juicios más frecuentes. Podemos anotar lo que más nos irrita de los demás y luego reflexionar sobre si esos aspectos tienen alguna conexión con nosotros mismos. ¿Es algo que temo ser? ¿Es algo que anhelo?
pero no me permito expresar. Este proceso no siempre es cómodo, pero es profundamente transformador. El propósito no es culparnos ni juzgarnos por nuestras proyecciones, sino comprenderlas. Cada proyección es una invitación a mirar más allá de la superficie y descubrir quiénes somos realmente. Es una oportunidad para trabajar en nosotros mismos y acercarnos a un estado de mayor paz y claridad. Cuando comenzamos a ver nuestras emociones como mensajes en lugar de como enemigas, nos liberamos del peso del juicio. En su lugar, nos abrimos a una vida más consciente y compasiva, donde cada experiencia es vista como una oportunidad de aprendizaje. En el corazón de las enseñanzas budistas se encuentra la práctica de la autoobservación, una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la transformación. La autoobservación nos invita a mirar hacia adentro con honestidad y sin juicio, para comprender de dónde surgen nuestras emociones, pensamientos y acciones. Es un camino para descubrir las raíces de nuestro sufrimiento y comenzar a liberarnos de él. La autoobservación comienza con la presencia. El budismo nos enseña que a menudo vivimos en piloto automático, reaccionando a los estímulos externos sin detenernos a comprender por qué actuamos de cierta manera. Por ejemplo, si alguien nos critica y nos sentimos heridos, pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente me duele de esa crítica? ¿Es el miedo a no ser suficiente? ¿Es una herida del pasado que aún no he sanado? ¿Es el orgullo que no quiere ser tocado? Al explorar estas capas de nuestra experiencia, dejamos de ser esclavos de nuestras reacciones automáticas y empezamos a comprendernos mejor. La meditación como herramienta de autoobservación. Una técnica fundamental en el budismo para desarrollar la autoobservación es la meditación mindfulness, atención plena. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una conciencia desapegada. En lugar de identificarnos con nuestras emociones, aprendemos a observarlas como si fuéramos testigos, reconociendo su presencia sin dejarnos arrastrar por ellas. Imagina un lago tranquilo. Cuando lanzas una piedra en el agua, se generan ondas que alteran la superficie. Pero con el tiempo, el agua vuelve a su estado de calma. La autoobservación es similar. Cuando algo perturba nuestra mente, en lugar de reaccionar de inmediato, observamos las ondas internas hasta que la calma regresa. En la práctica diaria, la autoobservación puede incluir momentos de pausa durante el día. Antes de responder a un mensaje que nos irrita o de discutir con alguien, podemos detenernos unos segundos y preguntarnos, ¿qué emoción estoy sintiendo en este momento? ¿Qué pensamiento está detrás de esa emoción? ¿Estoy actuando desde la sabiduría o desde la reactividad? Estas preguntas nos ayudan a tomar el control de nuestra mente y a responder con claridad y ecuanimidad, en lugar de dejarnos llevar por impulsos. Iluminando la sombra. La autoobservación. Sin juicio. Un maestro budista decía que la autoobservación es como encender una lámpara en una habitación oscura. Al principio puede ser incómodo ver lo que hay en esa habitación. Miedos, inseguridades o resentimientos que hemos evitado enfrentar. Pero con el tiempo, esa luz nos permite limpiar el espacio y llenarlo de compasión y entendimiento. El objetivo de la autoobservación no es eliminar nuestras emociones, sino conocerlas y aceptarlas. Cada emoción que surge tiene algo que enseñarnos. La autoobservación nos ayuda a desarrollar una relación más consciente con nosotros mismos y, en última instancia, con los demás. Cuando comprendemos nuestros propios patrones internos, empezamos a relacionarnos con el mundo de una manera más libre y serena. Nos volvemos menos reactivos y más conscientes de cómo nuestras emociones dan forma a nuestra realidad, porque el verdadero cambio comienza dentro de nosotros, y desde ahí se refleja en todo lo que hacemos. El budismo nos enseña que nuestras relaciones no son coincidencias, sino oportunidades únicas para el crecimiento espiritual. Cada persona que entra en nuestra vida, especialmente aquellas que despiertan emociones intensas en nosotros, actúa como un maestro, ayudándonos a descubrir aspectos de nuestro ser que necesitan ser comprendidos y transformados. Solemos centrarnos en lo que nos agrada o desagrada de los demás, pero rara vez nos detenemos a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la dinámica de nuestras relaciones. Por ejemplo, si sentimos que alguien no nos valora, en lugar de enfocarnos solo en el otro, podríamos preguntarnos,
¿Estoy buscando validación externa en lugar de reconocer mi propio valor? ¿Estoy esperando que los demás llenen un vacío que solo yo puedo sanar? El budismo nos invita a ver nuestras relaciones como un espejo, donde cada conflicto o incomodidad revela algo sobre nosotros mismos. Las relaciones difíciles, como oportunidades de crecimiento. Las relaciones más desafiantes suelen ser las que más nos transforman. Una persona que constantemente nos critica o nos irrita puede estar reflejando áreas de nuestra vida que necesitan trabajo. Un compañero de trabajo que nos hace sentir inseguros, por ejemplo, puede estar activando dudas que ya existían dentro de nosotros. En lugar de ver a estas personas como obstáculos, el budismo nos anima a percibirlas como espejos que revelan nuestras propias sombras. Cada interacción difícil es una oportunidad para desarrollar cualidades como la paciencia, la compasión y el desapego. Un antiguo relato budista habla de un monje que tenía un compañero muy conflictivo. Cuando otros le preguntaron por qué no se alejaba de él, el monje respondió: «Porque él es mi mayor maestro. Gracias a él aprendo a ser paciente, a no reaccionar con ira y a encontrar la paz en medio del conflicto». Esta perspectiva nos invita a cambiar la manera en que interpretamos nuestras relaciones. En lugar de huir de las interacciones incómodas, podemos utilizarlas como herramientas para nuestro crecimiento personal. Ejercicio para aplicar esta enseñanza. Cada vez que sientas que alguien te molesta o te afecta, en lugar de reaccionar de inmediato, detente y pregúntate: 1. ¿Qué emoción está surgiendo en mí? 2. ¿Por qué esta situación me afecta tanto? 3. ¿Qué puedo aprender de esta interacción sobre mí mismo? Este pequeño ejercicio puede marcar una gran diferencia en la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando dejamos de culpar y empezamos a observar, nuestras relaciones se transforman. Al final, no se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar nuestra percepción y nuestra manera de responder. Y en ese cambio, encontramos la verdadera paz interior. El budismo nos enseña que la diferencia entre reaccionar y responder es clave para vivir con sabiduría y compasión. Cuando reaccionamos impulsivamente, permitimos que nuestras emociones tomen el control, lo que muchas veces nos lleva a palabras o acciones que después lamentamos. Responder, en cambio, implica actuar desde un lugar de calma y claridad, considerando no solo nuestras propias necesidades, sino también las de los demás. La paciencia es una de las cualidades más valiosas que podemos cultivar en este proceso. En el budismo, la paciencia no se entiende como una resignación pasiva, sino como una fuerza activa que nos permite mantenernos firmes y conscientes frente a los desafíos. Cuando alguien nos irrita o una situación nos frustra, la paciencia nos da el espacio necesario para observar nuestras emociones antes de actuar. Un relato budista cuenta que un discípulo preguntó a su maestro: «Maestro, ¿cómo puedo encontrar la paz cuando los demás me irritan?». El maestro le dio una taza de té hirviendo y le dijo: «Bébela ahora mismo». El discípulo sorprendido respondió: «Pero maestro, está demasiado caliente». El maestro sonrió y dijo: «Exactamente. Así como esperas a que el té se enfríe antes de beberlo, debes esperar a que tu mente se calme antes de responder». Este simple ejercicio nos enseña que cuando una emoción intensa surge, lo mejor es esperar antes de actuar, permitiendo que la claridad guíe nuestras palabras y decisiones. La empatía como camino hacia la paz interior. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. El budismo la considera esencial para construir relaciones más sanas y armoniosas. Pero para desarrollar verdadera empatía, primero debemos trabajar en nosotros mismos. Si no entendemos nuestras propias emociones y heridas, será difícil comprender las de los demás. Por eso, la autoobservación y la compasión hacia uno mismo son pasos previos necesarios para conectar con los demás desde un lugar de autenticidad. Un ejercicio útil es practicar la pausa consciente. 1. Cuando sientas que una emoción intensa está a punto de desbordarte, detente por un momento. 2. Respira profundamente 3 veces. 3. Pregúntate: ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué necesita esta emoción? ¿Cuál sería la mejor respuesta para esta situación? Estas simples pausas pueden transformar por completo el tono de una conversación o el resultado de una situación difícil. El Buda decía que responder con sabiduría es como sembrar semillas de armonía en el mundo.
Cuando elegimos actuar con paciencia y empatía, no solo nos liberamos del peso del conflicto, sino que también inspiramos a los demás a hacer lo mismo. Al final, pasar de la reacción a la respuesta no es un proceso inmediato. Habrá momentos en los que fallaremos y reaccionaremos impulsivamente. Pero cada experiencia es una oportunidad para aprender y seguir adelante con más conciencia y equilibrio. La práctica constante nos llevará a un estado donde, en lugar de ser esclavos de nuestras emociones, nos convertiremos en sus maestros. Ese es el poder transformador de la paciencia y la empatía. El budismo enseña que la compasión comienza con uno mismo. No podemos extender compasión genuina a los demás si no somos capaces de aceptarnos y entendernos primero. Esto implica abrazar nuestras imperfecciones, aquellas partes de nosotros que muchas veces intentamos ocultar o rechazar. Pero aceptar nuestras imperfecciones no significa conformarnos, sino reconocer que forman parte de nuestra humanidad y que a través de ellas podemos crecer. Uno de los mayores obstáculos para la autocompasión es el juicio. Solemos ser nuestros críticos más duros, castigándonos mentalmente por errores pasados o por no cumplir nuestras propias expectativas. Sin embargo, el budismo nos invita a abandonar este juicio y a tratarnos con la misma amabilidad con la que trataríamos a un ser querido. Un maestro budista solía preguntar a sus discípulos: si un amigo viniera a ti arrepentido por un error, ¿lo insultarías y lo harías sentir peor? Los discípulos respondían: no, maestro, lo consolaríamos y lo ayudaríamos a mejorar. El maestro sonreía y decía: entonces, ¿por qué no haces lo mismo contigo mismo? El perdón hacia uno mismo es fundamental. No hay crecimiento sin errores, y aferrarnos a la culpa solo nos impide avanzar. Practicando la compasión hacia uno mismo. El budismo ofrece herramientas para cultivar la autocompasión. Una de las más poderosas es la meditación de bondad amorosa, metta. Este ejercicio consiste en repetir frases de amor y compasión hacia uno mismo como: que yo sea libre de sufrimiento, que yo me acepte tal como soy, que yo viva en paz. Al repetir estas frases, empezamos a cambiar la narrativa interna y a abrirnos al autoperdón y la aceptación. Aceptar nuestras imperfecciones no significa dejar de mejorar, sino abordar el crecimiento desde un lugar de amor y no de rechazo. Por ejemplo, si tienes la tendencia a reaccionar impulsivamente, en lugar de castigarte por ello, observa el origen de esa reacción con curiosidad. Quizás provenga de una inseguridad o de un hábito que desarrollaste para protegerte. Cuando comprendes de dónde surgen tus emociones y comportamientos, puedes transformarlos sin juzgarte. La compasión como una práctica diaria. La compasión hacia uno mismo también se expande hacia los demás. Cuando dejamos de ser duros con nosotros mismos, empezamos a comprender con mayor facilidad los errores de los demás. En el budismo se enseña que todos los seres humanos están en un camino de aprendizaje, enfrentando sus propias luchas internas. Un día, un discípulo le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿por qué debo ser compasivo con alguien que me ha hecho daño?». El maestro respondió: «Si un hombre ciego tropieza contigo, ¿lo golpearías por no verte?». El discípulo negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué golpeas con tu mente y tu corazón a aquellos que, cegados por su ignorancia o sufrimiento, actúan de forma dañina?». Este cuento nos recuerda que la compasión no justifica las acciones dañinas de otros, pero sí nos ayuda a soltar el rencor. Cuando aprendemos a ver el dolor de los demás, en lugar de solo su comportamiento, descubrimos que la compasión es el puente hacia la verdadera paz interior. En la práctica diaria, podemos recordar que cada persona con la que interactuamos tiene sus propias batallas. Una palabra amable, una sonrisa o simplemente la paciencia pueden marcar la diferencia en el día de alguien. Al final, la compasión es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Nos libera del peso del juicio y nos permite vivir con más ligereza y alegría. La paz interior es uno de los mayores anhelos del ser humano, y el budismo nos ofrece un camino claro para alcanzarla: romper el ciclo del juicio y el rechazo. Este ciclo, alimentado por nuestras propias inseguridades y percepciones erróneas, nos mantiene atrapados en un constante estado de insatisfacción y conflicto, tanto con nosotros mismos como con los demás. Pero cuando aprendemos a liberarnos de él,
abrimos la puerta a una vida de calma y claridad. El juicio, un obstáculo en el camino. El juicio es una herramienta que nuestra mente utiliza para categorizar el mundo, pero cuando se descontrola, se convierte en una barrera para la paz. Juzgamos a los demás por su apariencia, sus acciones o palabras. Nos juzgamos a nosotros mismos con aún más dureza, recordando errores pasados, criticándonos por nuestras fallas. Pero el budismo nos recuerda que el juicio es una forma de sufrimiento. Cuando juzgamos, no vemos a los demás como son, sino a través del filtro de nuestras propias expectativas y prejuicios. Nos separamos de la realidad presente y creamos barreras que nos impiden experimentar la verdadera armonía. Un discípulo le preguntó una vez a su maestro: «Maestro, ¿cómo puedo dejar de juzgar a los demás?». El maestro respondió: «Imagina que estás caminando por un bosque y ves un árbol torcido. ¿Te enfadarías con él por no ser recto?». El discípulo sonrió y dijo: «No, maestro. El árbol simplemente creció de esa manera». El maestro asintió: «Entonces, ¿por qué te enfadas con las personas cuando no son como esperas?». Este cuento nos recuerda que cada persona tiene su propia historia, sus propios desafíos. Juzgar a otros es olvidar que todos estamos en un proceso de crecimiento. La práctica de la aceptación. La aceptación no significa resignación, sino reconocer la realidad sin resistencia. Si alguien te trata con frialdad, en lugar de reaccionar con enojo, puedes preguntarte: ¿por qué me afecta tanto? ¿Estoy esperando algo de esta persona? El budismo nos invita a soltar las expectativas. Cuando dejamos de esperar que los demás actúen como queremos, nos liberamos del sufrimiento innecesario. Practicar la ecuanimidad nos ayuda a mantenernos equilibrados sin dejarnos llevar por la reactividad. Un monje enseñaba que las palabras de otros son como el viento. Si alguien te insulta, en lugar de aferrarte a sus palabras, déjalas pasar como hojas arrastradas por la brisa. La clave está en observar sin apegarse. Si cada vez que surge un juicio lo observamos con curiosidad, sin identificarnos con él, con el tiempo perderá su fuerza. Rompiendo el ciclo del rechazo. El rechazo, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, es otra forma de resistencia al presente. Rechazamos lo que nos incomoda, lo que no entendemos, lo que nos confronta con nuestras propias sombras. Pero cuando rechazamos partes de nosotros mismos, creamos una lucha interna. Nos alejamos de nuestra propia naturaleza. El camino budista nos invita a abrazarnos con compasión, a aceptar nuestras emociones, incluso las difíciles, como parte de nuestra experiencia humana. Cuando soltamos el juicio y el rechazo, descubrimos que la paz no es algo externo, sino un estado interno. Y la verdadera paz no depende de que el mundo sea perfecto, sino de nuestra capacidad de aceptarlo tal como es. El perdón es una de las prácticas más poderosas dentro del budismo. No es un acto de debilidad ni de sumisión, sino un camino hacia la liberación interior. Cuando guardamos rencor, resentimiento o culpa, cargamos con un peso innecesario que nos impide avanzar. El perdón nos desata de esa carga, permitiéndonos vivir con más ligereza, paz y claridad. El perdón hacia uno mismo. El primer paso en el camino del perdón es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Solemos ser nuestros peores críticos. Nos castigamos mentalmente por errores del pasado, por decisiones equivocadas o por no haber sido lo suficientemente buenos. Pero el budismo nos enseña que todo lo que hemos hecho nos ha llevado hasta este momento de aprendizaje. El Buda explicó que aferrarnos a la culpa es como cargar una piedra innecesaria. Un discípulo le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿cómo puedo perdonarme por los errores que he cometido?». El maestro tomó una taza de té y la dejó caer al suelo, rompiéndola en pedazos. Luego le dijo al discípulo: «¿Puedes devolver esta taza a su estado original?». El discípulo negó con la cabeza. El maestro sonrió: «El pasado es como esta taza. No puedes volver atrás y cambiarlo, pero puedes recoger los pedazos y hacer algo hermoso con ellos». Este cuento nos enseña que aferrarnos al pasado no nos permite sanar. La única forma de seguir adelante es aceptar lo que pasó, aprender la lección y continuar el camino. Una práctica budista para trabajar en el autoperdón es la meditación de bondad amorosa, metta. En ella nos enviamos frases de compasión a nosotros mismos.
que yo sea libre de sufrimiento, que yo me acepte tal como soy, que yo viva en paz. Repetir estas palabras con intención suaviza el juicio interno y nos ayuda a perdonarnos. El perdón hacia los demás. Perdonar a otros no significa justificar sus actos, sino liberarnos del resentimiento que nos ata al pasado. El Buda dijo, aferrarse al odio es como sujetar un carbón encendido con la intención de lanzarlo a otro. Eres tú quien se quema. Cuando alguien nos hiere, el dolor inicial es inevitable, pero el sufrimiento continuo depende de nosotros. Un monje contó la historia de dos discípulos que caminaban juntos. Uno de ellos había sido insultado por un aldeano y pasaba el resto del día repitiendo con enojo lo sucedido. El otro discípulo le dijo, hace horas que el aldeano te insultó, pero sigues cargando sus palabras en tu mente. ¿Quién sigue sufriendo, él o tú? Cuando guardamos resentimiento, nos atamos a la persona que nos hizo daño. El perdón es cortar ese vínculo y recuperar nuestra paz. Una práctica budista para liberar el rencor es la meditación de compasión. Visualiza a la persona que te ha herido y repite, que tú seas libre de sufrimiento, que encuentres paz, que vivas con sabiduría. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo, el rencor se disuelve y el corazón se aligera. Perdonar no es olvidar ni reconciliarse, sino soltar el peso del pasado y elegir vivir en libertad. La paz interior es uno de los mayores anhelos del ser humano, pero muchas veces nos vemos atrapados en un ciclo de juicio y rechazo, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. El budismo nos enseña que este ciclo es una de las principales causas del sufrimiento. Nos mantiene atrapados en una constante lucha interna y nos impide experimentar la verdadera tranquilidad. Romper este ciclo no significa ignorar la realidad ni aceptar lo inaceptable. Se trata de ver las cosas con claridad, sin añadir juicios innecesarios y aprender a vivir con ecuanimidad. El juicio. Como fuente de sufrimiento. El juicio es una herramienta que nuestra mente utiliza para categorizar el mundo. Pero cuando lo usamos de manera descontrolada, se convierte en un obstáculo para la paz. Juzgamos a los demás por su apariencia, sus acciones o sus palabras. Y aún más, nos juzgamos a nosotros mismos con dureza, castigándonos por nuestros errores o imperfecciones. El Buda enseñó que los juicios no solo nos separan de los demás, sino que también nos desconectan de la realidad tal como es. Un monje preguntó a su maestro, «Maestro, ¿cómo puedo dejar de juzgar a los demás?» El maestro respondió, «Observa este río. ¿Acaso el agua elige a quién mojar?» El discípulo reflexionó en silencio. Comprendió que la naturaleza del río es simplemente fluir, sin discriminar a quien toca. Cuando dejamos de juzgar y aprendemos a aceptar la vida tal como es, encontramos la verdadera paz. El rechazo y la resistencia al presente. El rechazo es la otra cara del juicio. Rechazamos a las personas que no encajan con nuestras expectativas. Rechazamos situaciones que no podemos controlar y a menudo nos rechazamos a nosotros mismos. Pero el budismo nos recuerda que el sufrimiento surge cuando nos resistimos a lo que es. En un monasterio, un discípulo vivía en constante enojo porque sentía que su maestro lo ignoraba. Un día, el maestro le dijo, «Tomas esta situación como un castigo, pero no ves la enseñanza que hay detrás. Cuando dejas de resistirte, la respuesta aparece por sí sola. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, descubrimos una gran libertad interior». La práctica de la ecuanimidad. La ecuanimidad es una de las virtudes más valiosas en el budismo. Es la capacidad de mantenernos en equilibrio frente a los altibajos de la vida. Ni el éxito ni el fracaso, ni la alabanza ni la crítica deben movernos de nuestro centro. Imagínate como una montaña inamovible. La lluvia puede caer sobre ella, el viento puede soplar con fuerza, pero la montaña permanece firme. Un maestro le dijo a su discípulo, «Cuando aprendas a recibir el elogio y la crítica con la misma serenidad, habrás encontrado la paz». La ecuanimidad no significa indiferencia, sino sabiduría. Nos ayuda a observar sin reaccionar impulsivamente, permitiéndonos responder desde la calma y la claridad. El perdón es uno de los actos más poderosos y transformadores en el camino hacia la paz interior. En el budismo, el perdón no se trata de olvidar ni de justificar el daño que nos han hecho, sino de liberarnos del sufrimiento que el resentimiento nos causa.
Guardar rencor es como sostener una brasa ardiente con la intención de lanzarla a otro, sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes nos quemamos. El perdón, hacia uno mismo. Uno de los mayores desafíos es aprender a perdonarnos. Nos castigamos por errores pasados, nos juzgamos por no haber sido mejores o por haber tomado malas decisiones. Pero el budismo nos recuerda que el pasado ya no existe, y aferrarnos a la culpa solo nos impide avanzar. Un discípulo cargaba con un gran sentimiento de culpa por un error que había cometido en su juventud. Al ver su angustia, su maestro le dijo: «Si alguien deja caer una piedra en el río, ¿el agua se aferra a ella?». El discípulo negó con la cabeza: «Así debes ser tú. No te aferres a lo que ya cayó en el pasado. Déjalo ir». Cuando aceptamos nuestras imperfecciones y entendemos que cada error es una oportunidad de aprendizaje, encontramos la verdadera libertad emocional. El perdón hacia los demás. Perdonar a los demás no significa aceptar el daño, sino liberarnos del peso del resentimiento. En un monasterio, un monje fue insultado por un viajero. En lugar de responder con enojo, el monje sonrió. El viajero, confundido, preguntó: «¿Por qué no me respondes? ¿No te molesta lo que dije?». El monje le contestó: «Si alguien te da un regalo y no lo aceptas, ¿a quién sigue perteneciendo el regalo?». El viajero respondió: «A quien lo ofreció». El monje asintió y dijo: «Entonces, lo mismo sucede con tu enojo. No lo acepto. Sigue siendo tuyo». El resentimiento es una carga que solo nosotros podemos soltar. No se trata de la otra persona, sino de nuestra decisión de no seguir sosteniendo el dolor. La práctica del perdón en la vida diaria. El perdón es un proceso, no un evento único. Algunas heridas tardan tiempo en sanar, pero cada vez que elegimos soltar un poco del peso, nos acercamos a una vida más ligera y libre. El budismo nos enseña a practicar el perdón con conciencia, a través de la meditación de bondad amorosa. Repite estas palabras: primero hacia ti mismo y luego hacia quien necesites perdonar. Que yo sea libre de sufrimiento, que viva en paz, que encuentre felicidad en el presente. Después, extiende estos deseos a la persona que te lastimó. Que seas libre de sufrimiento, que vivas en paz, que encuentres felicidad en el presente. Este ejercicio no significa que debas reconciliarte con esa persona, sino que estás liberando tu corazón del peso del rencor. Cuando el perdón se convierte en parte de nuestra vida, descubrimos que la verdadera libertad no es cambiar el pasado, sino elegir cómo vivimos el presente.